En el vídeo colocamos al paciente en decúbito supino, con la cabeza relajada para facilitar la palpación bilateral del músculo. El profesional se sitúa a nivel craneal y coloca ambas manos sobre la zona lateral de la mandíbula, aproximadamente entre el arco cigomático y el ángulo mandibular, donde se localiza el vientre principal del macetero. Primero, palpamos con el músculo en reposo, para identificar la forma y el tono basal. Después, pedimos al paciente que apriete suavemente los dientes, lo que nos permite sentir claramente la contracción y delimitar el volumen muscular. Con ello, también comparamos ambos lados y observamos si existe alguna asimetría, dolor a la presión o mayor tensión, aspectos revelantes en caso de bruxismo o alguna otra disfunción. Esta palpación nos ayuda a relacionar la función del macetero con la movilidad mandibular, ya que es uno de los principales músculos responsables del cierre de la boca. En el vídeo colocamos al paciente en decúbito supino o en sedestación, con ligera hipertensión cervical, lo que facilita la exposición de las estructuras anteriores del cuello y permite una palpación más precisa. El profesional se sitúa lateral a la región cervical del paciente y utiliza las yemas de los dedos para explorar de manera suave la línea media, justo por debajo del cartílago cricoides. La tráquea se identifica como una estructura tubular, situada en el centro del cuello, caracterizada por la presencia de anillos cartilaginosos, que les confieren una consistencia firme pero ligeramente flexible. Al deslizar los dedos, es posible percibir la superficie regular que generan estos anillos, lo que la diferencian de otras estructuras más blandas y circundantes. Durante la palpación puede comprobarse su movilidad anteroposterior y lateral, así como su alineación respecto a la línea media, ya que las desviaciones visibles o palpables pueden tener relevancia clínica. Además, al encontrarse en estrecha relación con el tiroides y el esófago, la palpación de la tráquea puede aportar información útil en procesos inflamatorios, difusiones de la deglución o alternaciones que modifiquen su posición habitual. Esta técnica resulta especialmente útil para familiarizarse con la anatomía cervical superficial, reconocer la textura y disposición de los anillos traqueales y valorar posibles alternaciones funcionales o estructuras en la región anterior del cuello. En el vídeo colocamos al paciente en decúbito supino con una ligera hipertensión cervical, para que las estructuras anteriores del cuello queden más accesibles. El profesional se sitúa de forma lateral al cuello del paciente y palpa con la yema de los dedos la línea media anterior. El cartílago tiroides se identifica fácilmente porque es la estructura más prominente en esta zona y presenta una forma parecida a un escudo. Al palparlo, notamos una textura firme pero algo flexible en comparación con el hueso. Desde la palpación inicial en la línea media, desplegamos ligeramente los dedos hacia ambos lados para reconocer sus alas laterales. Un punto de referencia importante es la escotadura tiroidea, situada en la parte superior y central del cartílago. Esta escotadura sirve como guía para localizar otras estructuras laringeas y es útil para orientarnos, antes de guiar palpando hacia el cartílago cricoides o la membrana tiroidea. Esta palpación resulta útil en la valoración clínica de la movilidad laringea, procesos inflamatorios, disfonía o patologías tiroideas que puedan modificar su posición o sensibilidad. En el vídeo colocamos al paciente en decúbito supino, aunque también puede hacerse en sedestación si se quiere observar mejor el movimiento mandibular. El profesional se coloca lateral al cuello del paciente y sitúa las yemas de los dedos justo por delante del trago, siguiendo la línea articular de la ATM. Para localizar la articulación, pedimos primero una ligera apertura y cierre de la boca, lo que nos permite sentir el movimiento del cóndilo mandibular dentro de la fosa mandibular del temporal. Durante la apertura bucal, se percibe un desplazamiento anterior del cóndilo, mientras que al cerrar vuelve a su posición inicial. Este movimiento es clave para distinguir si el gesto o fluido o si hay bloqueos, chasquidos o limitaciones. Además de la palpación externa, podemos comparar ambos lados simultáneamente para observar posibles asimetrías en el desplazamiento articular. Estos hallazgos son útiles en la valoración de difusión temporomandibular, alteraciones oclusales o tensión excesiva de los músculos masticadores, especialmente macetero y temporal. Una palpación adecuada nos ayuda a relacionar los movimientos mandibulares con la biomecánica del ATM y su función como la articulación doble condilea,
esencial en la masticación y el habla. En el vídeo colocamos al paciente en decúbito supino, con ligera extensión del cuello para que la zona anterior cervical quede más accesible. El profesional se sitúa de forma lateral y comienza palpando el cartílago tiroideo como referencia anatómica principal. A partir de la escotadura tiroidea deslizamos los dedos hacia arriba, dirección craneal, hasta encontrar una estructura más firme y pequeña. El hueso hiloide se sitúa aproximadamente a la altura de las vértebras C3 y C4 y, a diferencia de otros huesos, no articula con ninguna estructura ósea, por lo que su movilidad depende de la tensión de los músculos supra e infraideos. Una vez localizado, lo sujetamos suavemente con una pinza entre los dedos índice y pulgar para percibir sus astas laterales y comprobar su movilidad. Notaremos que puede desplazarse ligeramente hacia ambos lados debido a su subtensión muscular. Esta palpación es útil para valorar la función muscular implicada en la deglución, alteraciones laringeas y posibles difusiones asociadas a tensión cervical o mandibular. En el vídeo colocamos al paciente en sedestación o decúbito supino con ligera extensión cervical y relajación de la cintura escapular, de modo que la región clavicular quede accesible. El terapeuta se sitúa lateral al paciente y utiliza las yemas de los dedos para palpar por debajo de la clavícula, justo en el espacio entre el músculo esternocleidomastoideo y el borde superior de la clavícula. La arteria subclavia se identifica como un pulso profundo situado en la base del cuello, a diferencia de otras arterias más superficiales. Su palpación requiere ejercer una presión firme pero progresiva sobre el tejido blando en dirección posterior e inferior, ya que la arteria discurre por detrás de la clavícula antes de convertirse en arteria axilar. Al localizar el punto adecuado, se percibe un latido rítmico y potente, que confirma la posición de la arteria. Es importante tener en cuenta que la arteria subclavia está rodeada por estructuras relevantes. En el vídeo colocamos al paciente en sedestación o en decúbito prono con el cuello relajado de manera que la región cervical inferior y torácica superior quede fácilmente accesible. El terapeuta se sitúa detrás del paciente y emplea la yema de los dedos para realizar una palpación suave y progresiva a lo largo de la línea media posterior del cuello. La apófisis espinosa de C7 se identifica habitualmente como la prominencia ósea más evidente en la base del cuello. Al pedir al paciente que realice una ligera flexión y extensión cervical, se aprecia cómo esta apófisis se mueve de forma más marcada en comparación con las vértebras torácicas, lo que facilita su diferenciación. Su textura es dura, bien delimitada y fácilmente reconocible al tacto. Una vez localizado C7, se desplaza los dedos caudalmente para identificar la apófisis espinosa de T1. Esta vértebra suele presentar una prominencia similar o ligeramente menor que C7, pero se diferencia porque se mueve mucho menos durante los movimientos del cuello, ya que forma parte de la región torácica. La palpación permite apreciar una alineación vertical de ambas espinosas, lo que sirve como referencia para orientarse en la transición cervicotorácica. La identificación correcta de C7 y T1 es fundamental para la localización precisa de otros niveles vertebrales y para la valoración clínica de la postura, la movilidad segmentaria y la presencia de posibles difusiones mecánicas en la columna cervical y torácica alta. En el vídeo colocamos al paciente en decúbito supino o en sedestación con una ligera extensión cervical para facilitar el acceso a la región anterolateral del cuello. El terapeuta se sitúa a un lado del paciente y utiliza las yemas de los dedos para palpar suavemente el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo aproximadamente a la altura del cartílago tiroides. La arteria carótida común se identifica como un pulso claro y profundo, fácilmente perceptible cuando los dedos se deslizan hacia el espacio comprendido entre el esternocleidomastoideo y la tráquea. Es importante realizar la palpación con una presión suave y mantenerla unilateral, evitando comprimir ambas carótidas simultáneamente para no comprometer el flujo sanguíneo cerebral. Al encontrar el punto adecuado se percibe un lado rítmico y definido, más intenso que el de las arterias distales, lo que confirma su localización. Durante la palpación pueden explorarse diferencias en la amplitud o regularidad del pulso, lo cual puede tener relevancia clínica. Además, la carótida sirve como referencia anatómica para localizar otras estructuras del cuello, como el seno carotideo o la bifurcación en carótida.
interna y externa. Aunque estas zonas requieren una palpación especialmente delicada, esta técnica resulta útil en la valoración hemodinámica general, en la evaluación de asimetrías pulsátiles entre ambos lados y en identificación de alternaciones que pueden surgir estenosis, disminución del gasto cardíaco o cambios en la tensión arterial del paciente. En el vídeo colocamos al paciente en sedestación o decúbito supino con la cabeza ligeramente girada hacia el lado contrario del que vamos a palpar. Esta posición tensa de forma suave el músculo y facilita tanto su visualización como su palpación. El terapeuta se sitúa de forma lateral al cuello del paciente y utiliza las yemas de los dedos para localizar el recorrido superficial del esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo se identifica fácilmente porque es un músculo alargado y bien definido que se origina en dos porciones, una external y otra clavicular, y asciende oblicuamente hacia la apófisis mastoides. Al pedir al paciente que realice una ligera rotación o inclinación contralateral de la cabeza, el músculo se marca de forma clara bajo la piel, permitiendo apreciar su forma fusiforme y consistencia firme. Al palparlo, se percibe una vientre muscular relativamente superficial y accesible, con una textura firme pero elástica. La palpación permite seguir todo su trayecto desde su inserción superior en la apófisis mastoides, descendiendo hacia sus orígenes externales y claviculares, lo que ayuda a diferenciar ambas cabezas. Durante la exploración es posible detectar zonas de tensión, hipersensibilidad o puntos gatillo, ya que el SM es un músculo frecuente involucrado en cefaleas tensionales y tortícolis y alteraciones posturales. Esta palpación resulta útil para valorar la función cervical, identificar asimetrías de activación o acortamiento muscular y reconocer posibles disfunciones que puedan afectar a la movilidad de la cabeza, entre otras. En el vídeo colocamos al paciente en sedestación o en decúbito prono con los hombros relajados de manera que la musculatura de la cintura escapular quede accesible. El terapeuta se sitúa detrás del paciente y utiliza la yema de los dedos para palpar la región comprendida entre el cuello y el hombro, donde se localiza el vientre de trapecio superior. El trapecio superior se identifica fácilmente como un músculo superficial de gran volumen y forma triangular que se extiende desde la línea nucal superior y el ligmento nucal hasta el tercio lateral de la clavícula y el acromión. Al pedir al paciente que realice una ligera elevación de hombro, el músculo se contrae y se vuelve más prominente, facilitando su reconocimiento. Al tacto, se percibe como una masa muscular firme y gruesa, especialmente cuando existe tensión o activación aumentada. Durante la palpación, el terapeuta puede seguir con presión el recorrido del vientre muscular desde su origen cervical hasta su inserción en la clavícula y el acromión. Esta exploración permite identificar puntos sensibles, bandas tensas o zonas de hipertonicidad, ya que el trapecio superior es uno de los músculos más frecuentes implicados en el dolor cervical, cefaleas tensionales y disfunciones posturales relacionadas con la posición de la cabeza y los hombros. Esta técnica resulta útil para valorar la simetría de la activación muscular entre ambos lados, detectar sobrecargas asociadas al estrés o malas posturas y evaluar la funcionalidad global del complejo cervical y escapular. Además, contribuye a identificar patrones de acortamiento o debilidad que puede influir en la movilidad y estabilidad del cuello y del hombro. En el vídeo colocamos al paciente en decúbito supino, con los brazos relajados a los lados del cuerpo, lo que permite un acceso cómodo a la región anterior del tórax. El terapeuta profesional se sitúa lateral al paciente y utilizará las yemas de los dedos para palpar suavemente la zona que se extiende desde la clavícula hasta la región costal siguiendo un trayecto del pectoral mayor. El pectoral mayor se identifica como un músculo superficial ancho y potente que cubre gran parte de la pared torácica anterior. Para facilitar su localización se puede pedir al paciente que realice una ligera aducción o araducto horizontal del brazo contra resistencia. En ese momento el músculo se contrae y se vuelve más evidente el tacto. Durante la palpación se percibe un vientre muscular firme y voluminoso cuya textura puede variar según el nivel de tensión y activación del paciente. El profesional puede seguir el trayecto de las fibras desde su origen
la clavícula, el esternón y los cartílagos costales, desplazándose hacia la axila, donde el borde anterior del pectoral mayor es especialmente palpable al delimitarse del músculo deltoides. Esta técnica resulta útil para evaluar el tono o la fuerza del músculo, identificar posibles zonas de dolor, hipertonicidad o acortamiento y valorar la movilidad de la cintura escapular y del hombro. Además, la palpación del pectoral mayor es clave en el análisis postural, ya que un acortamiento de su fibra suele contribuir a la proyección anterior de los hombros y a la cifosis aumentada. En el vídeo colocamos al paciente en decúbito supino con el brazo relajado a lo largo del cuerpo o ligeramente abducido para facilitar el acceso a la región anterior de la axila. El terapeuta se sitúa lateral al paciente y utiliza las yemas de los dedos para palpar en profundidad, justo por debajo del pectoral mayor, dirigiéndose hacia la zona que conecta la pared torácica con la apófisis coracoide. El pectoral menor es un músculo profundo, más pequeño y estrecho que el pectoral mayor, por lo que su palpación requiere un contacto cuidadoso y progresivo. Sus fibras se originan en las costillas tercera, cuarta y quinta, ascendiendo de forma oblicua hacia su inserción en la apófisis coracoide de la cápsula. Para facilitar su identificación, se puede pedir al paciente una ligera elevación o protracción escapular, lo que activa el músculo y mejora su percepción táctil bajo el pectoral mayor. Durante la palpación se aprecia un vientre muscular firme y alargado, situado en un plano profundo. Es habitual encontrar cierta sensibilidad a la presión, ya que el pectoral menor es un músculo que tiende a presentar tensión y puntos gatillo, especialmente en personas con posturas adelantadas de hombros o sobrecarga de la musculatura anterior del tórax. Esta técnica permite valorar el grado de acortamiento de los músculos, la presencia de hipersensibilidad y restricciones de movilidad escapular, y resulta especialmente relevante en casos de síndrome cruzado superior, alteraciones del espacio subacromial o síntomas compatibles con comprensión neurovascular en la región del desfiladero torácico. En el vídeo colocamos al paciente en sedestación o con el brazo apoyado en una camilla en ligera flexión del codo, de manera que la región posteromedial del codo queda accesible. El terapeuta profesional se sitúa lateral al miembro superior y utiliza la yema de los dedos para explorar suavemente el surco entre el epicóndilo medial del húmero o el olecarón, conocido como el túnel cubital. En el nervio cubital se identifica como una estructura firme y cordonosa que discurre superficialmente en este surco. Su palpación es relativamente sencilla debido a su localización poco profunda. Al tacto, el nervio presenta una consistencia elástica y móvil distinta de los tendones y músculos adyacentes, y en muchos casos, al ejercer una ligera presión, el paciente puede referir una sensación característica de corrientazo o un corrientazo hacia el antebrazo y los dedos anular y meñique, lo que confirma la localización del nervio. Durante la palpación dinámica, el terapeuta profesional puede pedir al paciente que flexione y tienda suavemente el codo para observar el desplazamiento del nervio dentro del túnel cubital. En algunos casos es posible notar una tendencia al subluxarse o desplazarse hacia anterior, lo que puede tener relevancia clínica en cuadros como irritación o atrapamiento. Esta técnica es útil para valorar la sensibilidad del nervio, detectar zonas de atrapamiento o comprensión y evaluar la presencia de síntomas compatibles con neuropatía cubital, además que nos permite identificar posibles factores posturales que puedan contribuir a la irritación. En este vídeo colocamos al paciente en sedestación o en decúbito supino con el brazo relajado y ligeramente abducido, permitiendo que la cara medial del brazo quede accesible. El terapeuta profesional se va a situar lateral al paciente y utiliza la yema de los dedos para palpar la región medial del brazo, justo por encima del pliegue del codo, en el surco bicipital medial. El pulso braquial se identifica guiándose por referencias óseas y musculares claras. Se localiza entre el borde medial del bíceps braquial y la masa muscular del tríceps, en el trayecto de la arteria braquial. Al deslizar los dedos suavemente a lo largo del surco se percibe un latido un poco superficial, pero firme y rítmico, que confirma la localización de la arteria. Esta palpación debe realizarse con precisión
compresión progresiva, evitando comprimir excesivamente los tejidos para no dificultar la percepción de este pulso. Bien, durante la evaluación dinámica se puede pedir al paciente que realice una ligera flexión del codo para suavizar la tensión muscular y facilitar el acceso al surco. Además de la frecuencia y la intensidad del pulso, la palpación permite valorar la simetría entre ambos brazos y detectar posibles disminuciones de la amplitud pulsátil, lo cual puede ser relevante en alteraciones vasculares del miembro superior. Esta técnica es especialmente útil para la evaluación hemodinámica, la toma de tensión arterial mediante auscultación o palpación y la valoración de la perfusión del miembro superior. Además, constituye un punto de referencia anatómica importante para localizar estructuras profundas como el nervio mediano o algunas venas que transcurren próximas a la arteria braquial. Colocamos al paciente en sedestación o en decúbito supino con las piernas relajadas, de modo que la región anterior de la pelvis queda flexible. El terapeuta se situará lateral al paciente y utilizará las yemas de los dedos para localizar primero la espina ilíaca anterosuperior, que abreviada sería EIAS. Un punto fácilmente palpable en la parte más prominente del ileo. Desde la EIAS, el terapeuta desliza los dedos ligeramente hacia el caudal y medial para identificar la espina ilíaca antero e inferior, que sería EIAI. A diferencia de la espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca anteroinferior es una prominencia más pequeña y profunda, por lo que su palpación requiere una precisión firme pero progresiva y se percibe como un relieve óseo bien definido situado justo por encima del margen superior del acetábulo. Para facilitar su localización, se puede pedir al paciente que realice una ligera contracción del cuádriceps, ya que el tendón del recto femoral, que se origina en la espina ilíaca anterior inferior, puede tensionarse y servir como referencia táctil. La palpación permite delimitar el borde óseo y confirmar la continuidad con la superficie del ilón. Esta técnica es útil para identificar puntos de referencia anatómicos en la región pélvica anterior, valorar la posición y simetría entre ambos lados y explorar posibles sensibilidades relacionadas con tendinopatías del recto femoral, sobrecargas deportivas o disfunciones biomecánicas de la cadera. Además, conocer con precisión la localización de la espina ilíaca anterior-inferior resulta clave para la evaluación de patrones de movimiento y para la palpación de estructuras musculotendinosas adyacentes. En este vídeo colocamos al paciente en sedestación o en decúbito prono, con la pelvis relajada, de modo que la región gluteal lumbar baja quede accesible para la palpación. El terapeuta se sitúa detrás del paciente y utiliza la yema de los dedos para localizar primero las referencias óseas principales, la cresta ilíaca y las espinas ilíacas posteriores. A partir de las espinas ilíacas posteriores, el terapeuta desliza los dedos ligeramente hacia medial y caudal para identificar la circulación sacroiliaca, y esta circulación no se percibe como un espacio móvil evidente, sino como una unión firme entre el sacro y el ilion. Al tacto se distingue una superficie ósea irregular y profunda situada a ambos lados del sacro. Debido a su escasa movilidad, la palpación debe ser cuidadosa y centrarse más en la sensibilidad, la rigidez y la reacción de los tejidos circundantes que en un movimiento articular directo. Para completar la identificación, se puede realizar maniobras suaves como la inclinación pélvica o el balanceo de la pelvis, observado como la tensión de los tejidos y el deslizamiento relativo entre sacro y ilion se modifican, pero mínimamente. Estas variaciones ayudan a confirmar la localización de dicha articulación. Esta palpación va a resultar útil para valorar la simetría entre ambos lados, detectar posibles zonas de dolor, hipomovilidad o irritación ligamentosa y evaluar el estado de estructuras relacionadas con los ligamentos sacroiliacos y la musculatura glútea profunda.
Además, es una técnica importante en la exploración de lumbalgias, difusiones médicas y alteraciones biomecánicas que afectan la transmisión de cargas entre la lumbar y los miembros inferiores. En el vídeo colocamos al paciente en sedestación con la rodilla flexionada a 90 grados o en decúbito supino con la pierna relajada, como es el caso, de modo que la región anterior y lateral de la rodilla quede fácilmente accesible. El terapeuta se sitúa frente al paciente o ligeramente lateral y utiliza las yemas de los dedos para palpar alrededor del polo inferior de la rótula, siguiendo el contorno articular. Los cóndilos femorales se identifican como prominencias óseas situadas a ambos lados de la tróclea femoral. El cóndilo femoral medial se localiza desplazando los dedos hacia la cara interna de la rodilla, mientras que el cóndilo femoral lateral se palpa hacia la parte externa. Al tacto, ambos cóndilos presentan una superficie dura, lisa y bien delimitada, correspondiente a la zona donde el fémur articula con la tibia. Su posición se hace más evidente cuando se moviliza la rodilla, ya que el desplazamiento de la rótula ayuda a exponer su borde. Durante la palpación, se puede pedir al paciente que realice pequeñas flexiones y extensiones de rodilla. Este movimiento permitirá apreciar cómo los cóndilos se desplazan bajo los dedos y facilitan distinguir sus contornos. También es posible detectar sensibilidad en las inserciones capsulares. Esta técnica resulta útil para valorar la integridad de la articulación de la rodilla, identificar puntos dolorosos relacionados con condropatías, lesiones o sobrecargas y establecer referencias anatómicas para palpaciones de estructuras adyacentes como los meniscos, ligamentos colaterales y el tendón del cuádriceps. En el vídeo colocamos al paciente en decúbito supino con la pierna extendida y relajada sobre la camilla, lo que permite visualizar y acceder con claridad a la cara anterior de la pierna. El terapeuta profesional se situará lateral al miembro inferior y utiliza las yemas de los dedos para recorrer suavemente la región anterior de la pierna desde la zona infrarrotuliana hasta el tobillo. La tibia se identifica fácilmente debido a la marcada superficialidad de su borde anterior, conocido como la cresta tibial. Al deslizar los dedos a lo largo de esta línea recta y prominente se aprecia un relieve óseo firme, alargado y bien definido que constituye la referencia más evidente de la palpación. La superficie anterior es dura y sin interrupciones, lo que diferencia a este hueso de las masas musculares situadas lateral y posteriormente. Durante la palpación, el terapeuta sigue el trayecto completo de la cresta tibial, comprobando su continuidad y detectando posibles zonas sensibles, habituales en personas con sobrecarga del miembro inferior. También se palpa la cara medial de la tibia, que al estar poco cubierta por musculatura se percibe como una superficie amplia, lisa y superficial. Esta palpación permite reconocer la alineación del hueso, valorar la sensibilidad del periósteo y establecer referencias claras para localizar estructuras cercanas como el tibial anterior, el sóleo o los tendones extensores. En el vídeo colocamos al paciente en decúbito supino con la pierna extendida y relajada sobre la camilla, de modo que la cara lateral de la pierna y la región del tobillo queden accesibles. El terapeuta se sitúa lateral al miembro inferior y emplea las yemas de los dedos para palpar suavemente el borde lateral de la pierna, siguiendo el trayecto del peroné hacia su porción distal. El peroné se identifica como un hueso largo y delgado situado lateralmente a la tibia. En el vídeo, la palpación se centra en su extremo distal, localizando el maleolo lateral, que se percibe como una prominencia ósea firme y bien definida en la parte externa del tobillo. Desde este punto, el terapeuta desliza sus dedos presionadamente por el borde del hueso, apreciando un relieve óseo estrecho y más profundo que la tibia, debido a la presencia de musculatura de compartimento lateral. Durante la palpación se va a distinguir claramente la diferencia entre la superficie dura del peroné y los tejidos blandos circundantes. Esta técnica es útil para identificar referencias anatómicas en la cara lateral de la pierna, evaluar alienaciones del tobillo y detectar signos de dolor e irritación asociados a esguinces laterales, lesiones por impacto o sobrecarga del compartimento peroneo.
Además, constituye un punto clave para la palpación funcional de los músculos y tendones que estabilizan el tobillo.